para que estemos analizando un poquito en este momento acerca de las luchas que nosotros tenemos a veces por las cosas de Dios, por servirle al Señor, por el reino. Y es bueno, hermanos, que nosotros estemos muy convencidos de la palabra para que no nos sorprendamos por nada que acontezca a nuestro lado, sino que siempre nos mantengamos firmes, haciendo lo que el Señor quiere y trabajando para Él, como verdaderamente Dios nos ha mandado de una u otra manera. Dios nos ha mandado a trabajar para su gloria y para su honra. Nehemías capítulo 2, versículo 10. Voy a leer aquí en este texto que dice: pero oyéndolo Sanballat y Horonita y Tobías, Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Amén. Palabra de Dios a nuestro corazón. Conocemos de la historia de Nehemías, ese gran reformador o reconstructor del templo de Dios o del pueblo del Señor. Sabemos, amado, que Nehemías, como lo declara la palabra, fue un valiente líder, el cual nosotros tendríamos que buscar un espacio muy amplio para hablar de él, porque hay mucho que decir de este gran hombre de Dios, y nos deja a nosotros un ejemplo muy interesante para observar y nosotros ponerlo en práctica en cuanto a lo que este hombre hizo en el Señor. Nosotros en la palabra encontramos que Nehemías, hijo de Acalías, estaba en Susa, capital del reino, como lo declara la palabra de Dios, y vino uno de sus hermanos, y él le preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, pero también le preguntó por Jerusalén. Y la noticia que este hombre de Dios encontró no fue una noticia muy alentadora, porque la información que le dieron con respecto a lo que él había preguntado fue muy devastadora. Le contesta: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal, están en gran afrenta. Pero no solamente esa parte humana, sino que a nivel de la ciudad de Jerusalén había problema, como lo dice en el versículo 3, el muro, le dice, de Jerusalén fue derribado y sus puertas quemadas a fuego. Es bueno que nosotros entendamos que desde los tiempos bíblicos se ha hablado de murallas, de muros en la ciudad o en ciudades, y estas murallas o muros pues hacían una función bastante interesante. Era un símbolo de protección, de división también, de respeto para la ciudad, y tener un muro demostraba, sin duda alguna, que esa ciudad pues era una ciudad que había que respetarla, una ciudad que debía ser, que tenía su territorio marcado
y que las cosas estaban en su lugar. Bueno, en Jerusalén todo eso estaba en el suelo y las puertas quemadas, destruidas. Estaban en una total y absoluta desolación. Esa información la recibe Nehemías, pero debe a nosotros llamarnos la atención, porque sin duda alguna Nehemías recibió una mala noticia. Esto fue una mala noticia. Es como tú vivas en un país lejos y el que te va a buscar al aeropuerto, tú le preguntas, mira, ¿y cómo está mamá? ¿Cómo está papá? Y la tierrita, ¿cómo está la tierrita que nosotros tenemos allá? Y te diga, bueno, mamá, papá se murió y hay problema con la tierra, nos la quitaron por unas firmas y unos documentos que habían que... Eso es una mala noticia. Nehemías recibió una mala noticia. Una noticia que para un patriota como era él, un hombre ligado a sus raíces, esto le produjo dolor, angustia. Mucho dolor y mucha angustia. Porque en Nehemías vemos un patriota de patriotas. Una gente que le duele su patria. Y dice la Biblia, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí vemos que Nehemías va bien, porque inmediatamente recibe esa mala noticia. Este hombre lo que hace es orar, buscar la dirección de Dios, hablar con el Señor. No actuó de manera agitada, desesperada, sino que él oró, que es lo que nosotros tenemos que hacer cuando recibimos cualquier mala noticia. Y es un buen ejemplo para nosotros, porque a veces sucede que estamos muy bien cuando todo está bien y alabando al Señor, hablándole bien a la gente y todo es una belleza. Y de repente oímos algo que nos impacta, que no es agradable. Entonces reaccionamos y como que nos transformamos. A veces empezamos a pelear, empezamos a discutir, a reclamar, a maldecir. Créame, hay gente que uno no quiere estar al lado de ellos cuando se enojan, porque cuando reciben una mala noticia, porque acaban con cualquiera. Pero aquí vemos este hombre que demostró y dio cátedra de que era un hombre que creía en Dios, porque los hombres que tienen fe en Dios, en esos momentos que ellos lo demuestran, no es en la iglesia cuando está el corito y cuando el otro te dice alaba, 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 párate, alaba. No es ahí. Es en el momento que tú, bueno, en esos tipos de momentos, porque hay varios tipos de momentos que nos llegan, donde recibimos malas noticias. ¿Cómo vamos a reaccionar? Nehemías dijo, yo tengo un recurso muy importante. Esta noticia que he recibido me ha impactado mucho, pero yo tengo un recurso muy importante, que es Dios. Él se sienta del golpe, el impacto que recibe, llora y luego va y hace duelo por algunos días, ayuna delante de Dios, aflige su alma, hace silicio y todas esas cosas. Silicio como se hacía en los tiempos antiguos, con una ropa de silicio, con ceniza, un símbolo de aflicción por la mala noticia, de humillación. Luego que él se humilla, mire qué interesante es esto. Mire qué interesante es esto. Y yo quiero que usted piense solamente en esto. Y usted haga un paralelismo en lo que se ve ahora y en la forma de esos hombres de Dios actuar. Mire la manera que Nehemías primero hace duelo, recibe la información que le impacta, que lo derrumba, que como ser humano lo angustia, pero mire qué actitud tiene. Viene y se humilla.
hace duelo por algunos días. Porque esa es la actitud del hombre de Dios que teme a Dios. Y hay que tener cuidado en esta época donde se habla mucho de la motivación personal, en donde a veces tú escuchas expresiones tales como tú eres un guerrero, tú tienes que levantarte. Y no está mal en sí la expresión. El problema es lo que hace esa persona, porque le estamos alimentando tanto el ego al cristiano de hoy, de tal manera que no se está oyendo ni se está mirando actuar como actuaban esos hombres que se humillaban delante del Señor. Ahora no. Hemos traspasado los límites de tal manera que lo que tenemos estamos rodeados de gente que presume el poder de Dios, que presume estar en comunión con el Señor, que presume que Dios lo oye más que a cualquiera. Y eso es muy peligroso, presumir del poder de Dios. Alguien dijo, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Los hombres de Dios no andan haciendo bulto. En otras palabras, los hombres de Dios no andan presumiendo que Dios los usa. No, sino que se humillan. Este hombre pudo venir como ahora nosotros hacemos. Vamos a incluirnos. Suena menos arrogante y menos acusador cuando nos incluimos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos ahora? Empezamos a reclamarle a Dios. Varón, reclámale a Dios. Y levántate y decreta que esos muros se van a parar. Y yo declaro y yo decreto que esos muros son parados ahora. Los hombres de Dios no hacen eso. Suena muy bien psicológicamente. Suena muy bien. Pero cuando tú miras la esencia, esos hombres de Dios eran respetuosos hasta cómo oraban. Y no andaban presumiendo el poder de Dios. Andaban presumiendo del poder de Dios. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, ayuné e hice duelo. Luego que ayuna este hombre y ora, entonces viene y le dice, te ruego, oh Jehová. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento. Esté atento ahora a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Oiga la manera de este siervo, de este hombre orar. Así oran los hombres de Dios. No presumiendo el poder de Dios. Eso no se presume. Y con esto nosotros debemos tener mucho cuidado. Porque el Señor es claro. En su palabra Dios habla la manera que Él quiere que nosotros hagamos las cosas. Por ejemplo, yo le voy a decir algo. Hay gente que tiene la pastilla y no se la toma sabiendo que la pastilla lo cura. Y dice, Dios que me va a sanar ahora, Dios que me va a sanar ahora, Dios que me va a sanar ahora. Y Dios, eso se llama presumir del poder de Dios. Si usted tiene la pastilla, tómese la pastilla y órele a Dios que le sane con la pastilla y punto. Porque no podemos andar presumiendo el poder de Dios, ni estar tratando de querer aparentar que en la iglesia Dios es el que más nos oye, que Dios es el que más nos usa. Y estamos llenos nosotros de esas prácticas incorrectas delante de los hombres, con un afán de presumir una comunión con Dios que muchas veces no tenemos solamente, y eso es una práctica que la hacían los fariseos, los escribas, esa clase que Cristo se enfrentó a ella y que enfrentó a Cristo y que le hizo oposición a Cristo. Así mismo era que actuaba. Vivían con un afán desmedido por querer demostrar el poder de Dios y que estaban en comunión con Dios. Nosotros no tenemos que hacer eso.
Eso es incorrecto delante de los hombres que nosotros encontramos en la palabra y vemos que no se comportaban así. Claro, cuando tenían que actuar y cuando tenían que hacer algo para la gloria de Dios lo hacían, pero no pensando en que la gente vea que Dios lo usaba y que Dios lo oye. Eso no es así. Eso no es correcto delante del Señor. Entonces, Nehemías primero se postra, primero clama, primero se humilla delante de Dios y luego le dice, escucha lo que tu siervo te va a decir. Dice la Biblia que él oraba día y noche por los hijos de Israel. Y oiga lo que hace Nehemías. Nehemías en el capítulo 6, según la información, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Ahí se incluye, sí, yo y la casa de mi padre nos hemos corrompido, hemos pecado. Oye, cómo este hombre se incluye en los pecados de la casa de Israel. Pero él estaba en bendición porque él estaba en un lugar excelentísimo. Eran ellos que estaban afrenta y él pudo hacer una división. Ellos no están bendecidos y yo sí, yo estoy con una plena comunión y yo estoy aquí muy bien y yo estoy aquí comiéndome las tres calientes, pues yo estoy muy bendecido porque yo sí soy espiritual. Él pudo hacer eso, él pudo presumir de lo bien que estaba, porque él estaba en casa del rey, él estaba en un lugar donde se podía comer, podía disfrutar de algunos beneficios, pero su pueblo no. Pero él no se puso a presumir de lo que tenía. El hombre que conoce la palabra, el hombre bíblico que conoce las Sagradas Escrituras, no se comporta de esa manera. No. Hay gente que cree que se va a ganar el cielo presumiendo el poder de Dios. Y eso no es así. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Por qué usted cree que hace énfasis? Señores, habemos personas que da pena que otro nos oiga. Cuando tenemos un micrófono en la mano, queremos echarle tierra a todo el mundo y presumir el poder de Dios más que cualquiera. Y creemos que porque estamos encima de una plataforma y hay más de 50 o 60 personas ahí, creemos que estamos en el cielo con Dios y que todo el que está allá abajo, en nuestros interlocutores, son personas que están mal y nosotros no, pues yo estoy aquí en la plataforma y como yo tengo el micrófono. Eso no es así. Este líder de líderes, Nehemías, se incluyó en los pecados. Hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Violando los mandamientos, violando los estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y le dice, acuérdate ahora la palabra que le diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si se vuelven y guardan mi palabra y la ponen por obra, aunque vuestra dispersación o dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces le dijo, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Aquí no se incluye. Aquí en el 10 él dice, ellos son tu pueblo, ellos son tus siervos y tu pueblo. Porque Nehemías lo que estaba buscando era el perdón. Nehemías no estaba allí presumiendo que él era el que tenía el poder y la unción y el fuego y la candela y la chispa. Yo le voy a decir una cosa. Hay gente que tú los escuchas
ministrar que tú hasta miedo le tienes. Y tú los escuchas ministrar y tú dices, óyeme, pero ese tipo está allá arriba con Dios. Totalmente con Dios. Porque hacen como una separación. Y al exponer lo que están diciendo, ellos son impecables. Ellos no fallan. Son perfectos, cumplen la ley. Están cumpliendo 100% las obras de la ley. Están como Cristo, cumpliendo la ley. Entonces tú lo ves esos individuos y tú lo que le tienes miedo hasta de acercártele. Porque en vez de reflejar a un Dios de amor y de misericordia, se muestran como verdugos de quienes los escuchan. Y fácilmente amedrentan a cualquiera y humillan a cualquiera frente al público. Porque la verdad hay que decirla. Porque no, Señor, no es así. Porque cuando tú acusas a 100 personas que están frente a ti y tú les restregas en su cara todo su pecado, eso me lleva a mí a pensar cuando llevaron a Cristo los fariseos, los escribas, esa clase impía, pecadora, empedernida que estaba haciendo en oposición a Cristo. ¿Me acuerda cuando le llevaron a la mujer que encontraron al adulterio? Que se la llevaron a Cristo para que la apedreara. Y él le dijo, si alguno está libre de pecado, que lance la primera piedra. Se fueron todos huyendo despavoridos, acusados por su propia conciencia. Y yo quiero decirte que cuando tú predicas, cuando yo predico, el primero que tiene que aplicarse lo que está hablando es el que habla. ¿Por qué? Porque aquí nadie está libre de pecado, señores. Entonces tú encuentras individuos como que se transforman cuando tienen un micrófono en la mano. Y ellos están allá mismo intercediendo ante el Padre con Cristo. Y son perfectos y muestran una vida de perfección. Eso se llama presumir el poder de Dios y la santidad. Y eso no es así. Dime de lo que presume y te daré de lo que careces. Mire cómo le dice ahora, ellos son tus siervos. Qué hombre más humilde, Nehemías, ¿eh? Ellos son tus siervos, son tu pueblo. Ahorita se incluye para decirle hemos pecado. Sí, yo también me he corrompido. Pero ahora, cuando va a decirle algo bueno, entonces se excluye. No se incluye, sino que dice, ellos son tu pueblo, ellos son tus siervos. ¿Sabe cómo se llama eso? Humildad, varón. Los cuales tú redimiste con tu mano poderosa. Y le dice, te ruego, oh Dios, escúchame la oración de tu siervo. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Y dale gracia delante de aquel varón. Dice Nehemías, porque yo servía de copero del rey. Nehemías era copero del rey. Y usted se imagina, piense un momento, el copero del rey, algo bueno tiene que pegársele del rey porque está en la casa del rey. Él estaba en la casa del rey Atarjerjes y estaba allí en la casa del rey. Estaba el rey comiendo en su mesa, le sirve el vino, lo prueba como lo hacía, pero el hombre estaba triste. Porque como dije ahorita, era un patriota que amaba a su pueblo. Estaba triste. Porque su familia, porque sus descendientes, porque su pueblo estaba mal. Y eso se notaba. Y el rey le dice, pero tú no estás enfermo, ¿qué es lo que te sucede? Tú estás quebrantado de corazón. Y él ahí le declaró. Pero antes de declararle, oró a Dios de nuevo. Oró a Dios. Oró a Dios. Qué precioso. Cuando tú oras a Dios para cada cosa que haces o que vas a hacer, tú estás dependiendo del Señor. Tú le estás diciendo, Dios, tú eres el que sabe aquí. Tú no estás pensando que eres tú, sino Dios.
Amado hermano, y conocemos de la historia, que es larguísima esa historia. Nehemías habló con su jefe. El jefe le concedió todo lo que necesitaba. Le dio, cuando él habló y le dijo, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, que yo la voy a reedificar, voy a trabajar allí. Dice la Biblia que le dio de todo. Le dio carta para los guardas del bosque le permitieran cortar madera. Le dio de todo, le dio todo lo que necesitaba en el camino, le dio guardia, todo le dio. El rey le suplió todo, consiguió todo, pero Nehemías estaba no manipulando al rey para sacarle al rey lo que quería, sino que él estaba contando con Dios. El hombre de Dios no tiene que manipular a la gente para sacarle dinero, ni tiene que vender oraciones, ni tiene que vender pañuelos, ni tiene que vender flores, ni tiene que vender aceite ungido. El hombre de Dios no tiene que andar mendigándole al pueblo tampoco. El hombre de Dios ora a Dios y Dios le suple. El hombre de Dios no tiene que estar dando lástima. Créame, el hombre usado por Dios no tiene que engañar al pueblo para conseguir dinero. Nehemías pudo manipular al rey, decirle, rey, yo soy muy bueno, yo estoy contigo, yo el vino y a mí Dios me usa, yo soy un siervo de Jehová, aleluya. Porque los hombres de Dios no manipulan cuando predican, sino que enseñan, ni manipulan al pueblo para buscar dádivas. Y la iglesia tiene que abrir bien los ojos hoy en día. Créeme, te lo digo de todo corazón. Dios le dio todo lo que él necesitaba, pero él había orado. Cuando tú eres una persona de Dios, Dios te suple. Tú no tienes que darle lástima a la gente, ni tienes que andar pidiendo, ni tienes que andar mendigando, porque Dios te da lo tuyo, porque todo le pertenece a Dios. Entonces, a veces nos adelantamos y queremos ayudar a Dios. Y no ayude a Dios. Haz tu trabajo, que Dios no te dejará en vergüenza. Simplemente, Nehemías recibe todo lo que le da el rey para ir a hacer su trabajo, pero habían unos verdugos llamados Sanbalá, Horonita y Tobías, el siervo amonita, y se oponen. Sanbalá y Tobías sabían que los muros estaban en el suelo. Y yo me pregunto, ¿por qué ellos no hicieron nada? ¿Por qué ellos no hicieron algo? No hicieron nada. Pero cuando se levanta este hombre de Dios a hacer algo, entonces, me voy a atrever a decir, influenciado por la naturaleza humana y carnal, esa naturaleza humana y carnal, influenciada por el enemigo, se levantaron en contra del siervo de Dios. Y el siervo de Dios tuvo oposición en estos. Estaban disgustados. En ese punto ahí no relata mucho de lo que ellos hicieron, pero entendemos que si se disgustaron, si le disgustó, y lo resalta ahí el texto, el narrador, el escritor, es porque hay un mensaje para nosotros. Sencillamente tú vas a tener oposición. Cuando tú decides buscar de Dios, cuando tú decides edificar tu vida, tú estás en el mundo perdido en tu delito y pecado, y tú decides buscar a Dios, créeme que tú vas a tener oposición. Se va a levantar Satanás en tu contra. Es probable que se levante por la familia, por donde tú trabajas. Es posible que se levante por la gente, por tus amigos que te empiecen a hacer la guerra. Pero hay oposición. Ahora, al final de la jornada, Nehemías hizo su trabajo. Porque cuando tú eres una persona que te encomiendas a Dios, no importa quién te trate de destruir, no va a poder destruirte. No te va a destruir. No te va a destruir. Créeme que no va a acabar contigo el que quiera, porque ya tú no eres un cualquiera, ni eres hijo de cualquiera, ya tú eres hijo de Dios. Nehemías echó una base
antes de lanzarse a hacer lo que iba a hacer. Él contó con Dios, oró, se humilló. Acuérdate que declara la palabra que un corazón contrito y humillado no es despreciado por el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer y ver aquí? Amado hermano, usted busca en Nehemías. Nehemías animó al pueblo a reedificar los muros. Se levantó haciendo su trabajo. Y me imagino yo a Sanballat y a Tobías criticándolo. ¿Y qué es lo que se cree este? ¿Y cómo es posible? Porque el que no hace nada, lo que vive criticándolo todo y chequeándolo todo, si usted predica, es malo. Si usted ora, es malo. Si usted crea un ministerio para trabajar, es malo. Es más, aparecen unos influenciados por Sanballat y Tobías que son capaces de decirte a ti, pero tú te crees que la iglesia es tuya, fulano. Y es que tú te estás volviendo loco. Déjale eso al pastor. No vaya tanto a esa iglesia. No diezme tanto. Yo he visto eso. Yo estoy hablando con conocimiento de causa. Pero no. Ah, pero tú vienes toda la noche a la iglesia. Yo me acuerdo una vez que me dijo uno, pues tú te crees que la iglesia es tuya. Porque tú no te pierdes una. Son gente influenciada por el espíritu de Sanballat y Tobías, que no han entendido lo que tú le agradece a Dios y lo que Dios ha hecho en tu vida, y se levantan a criticarte. Son como los escribas y los fariseos, que tenían al pueblo engañado, que tenían al pueblo subyugado en una mentira religiosa, en una santidad falsa. Y cuando Cristo viene a enseñar el verdadero espíritu de la ley para libertar a la gente, entonces se oponen a Cristo, enfrentaron a Cristo para que Cristo no hiciera su trabajo. La principal lucha la tuvo Cristo con esos escribas y fariseos que se creían que estaban en comunión con Dios y eran más impíos que cualquiera, eran sepulcro banqueado. De tal manera que Cristo tuvo que ser drástico con ellos, porque con esa gente que se opone hay que ser drástico. No lo escuche, no le preste atención, no te detenga con ellos, porque lo que quieren es ponerte como ellos se encuentran. Son gente que está muerto a nivel espiritual, que no hacen nada, pero se creen los intelectuales. Se creen que lo saben todo, se creen que ellos son los únicos que cantan, se creen que ellos son los únicos que predican, se creen que si ellos son los que están dirigiendo la iglesia, la unción viene cuando son retrancas espirituales, tienen el espíritu de Sanballat y Tobías, y tú no tienes que hacerle caso, ni lo escuches, porque te van a hacer morir a nivel espiritual si tú le prestas atención. Yo me acuerdo, a mí me decían, pero ¿y qué tanto pecado que tú tienes? Tú no tienes que ir a la iglesia todas las noches. Tú no tienes que orar tanto. ¿Qué tanto pecado que tú tienes? Tú eres un niño, tú no necesitas eso. Así me decían a mí. Y yo seguía haciendo mi cosa para el Señor. Entonces, son oposiciones. Recuerde que el término oposición hace alusión a la acción o efecto de oponerse. Posición de una cosa frente a otra. En sentido, oposición es la acción y efecto de oponerse. Proponer otra razón contra otra cosa para impedir su efecto. Y eso hace el enemigo. Oposición tuvo Daniel. Daniel tuvo oposición. Usted puede buscar en su Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Ahí va a encontrar que tuvo oposición Daniel. Tuvo oposición. Daniel, capítulo 10, versículo 13 dice, usted lee ese versículo completo, ese capítulo completo para que pueda entender. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso
durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Amado hermano, le voy a decir algo. Si usted cree que está en el Evangelio es un juego, está muy equivocado. A veces tenemos muchas luchas y dificultades. Y estamos como que si nada es nada. Y nos preocupamos, no nos preocupamos. Y tú tienes lucha aquí y tienes problema allí. Porque el enemigo se opone a lo espiritual. El enemigo se opone a lo espiritual. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual, el enemigo se opone. Porque no hay un interés en el enemigo de que tú busques de Dios o de que tú trabajes para Dios, que tú te desarrolles. Ahí en Daniel 10 habla de la visión de Daniel junto al río. Y dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, dice, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufas. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Yo solo, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes que mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, como mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre la palma de mi mano. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón en entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Pero hay un problema. El príncipe del reino de Persia se me opuso. Oye, qué cosa. Durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amado hermano, es probable que esas luchas que tú tengas, que no puedo orar, no puedo clamar, estoy mal, me siento mal, me duermo, que tengo lucha para ir a la iglesia. Señores, a veces nosotros vamos a trabajar y nos vamos normal, con fiebre, con gripe, llegamos a la hora de los trabajos, y para las cosas de Dios es una lucha. Si no nos ponemos a punto, a veces ni salimos de la casa para llegar a la iglesia a tiempo. ¿Tú crees que tú no tienes tu lucha? La tienes, la ha tenido todo el mundo. La tuvo Cristo, la tuvo Daniel. Que tú decides buscar a Dios, que tú decides orar, que tú decides trabajar, va a tener lucha. ¿Tú sabes por qué? Porque el enemigo de la justicia lo que quiere es tenerte en sus manos. Y si tú no entiendes esto, te vas a devolver del camino. El hecho de que tú tengas lucha no es porque Dios te ha dejado, no. Es que tiene que venir el tropiezo, tiene que venir la lucha y va a venir. Pero Dios está ahí contigo.
A tu lado para bendecirte está el Señor. Hoy, mañana y todos los días de tu vida está el Señor a tu lado. Por eso no hay que temer a nada ni a nadie. Dios está en control. Muchas personas se sorprenden por la lucha que están pasando. ¿Sabe lo que le dice el ángel a Daniel? Cuando dispusiste tu corazón para esto, oí, amado hermano, hay sus luchas, hay oposición, pero eso no debe asustarte. Quiero que leas en Tesalonicenses 2:12. Estoy hablando con aquellos que me pueden escuchar en este momento, que viven quejándose por todas las luchas y las dificultades que tienen. Cambia ese lenguaje de lucha, de quejas y lamento. Y recuerda que Dios está ahí contigo. Él no te ha dejado. No te ha desamparado. No te ha dejado ni te ha desamparado. Él es fiel, pero totalmente fiel, y cumple sus promesas. Créeme, hermano, que el Señor cumple sus promesas. Pablo tuvo oposición. El texto bíblico es en 1 Tesalonicenses 2, ahí es. Pablo tuvo oposición. Cristo tuvo oposición. Daniel tuvo oposición. Nosotros tenemos muchísimas oposiciones, pero no vamos a ponernos a llorar por eso. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle al Señor. Y vamos a postrarnos delante de Él cada día, creyendo en sus plenas palabras, que son fieles, que son verdaderas. Y para adelante en el nombre del Señor. Dice segunda de Tesalonicenses 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El enemigo se opone, hermano, a todo lo que tiene que ver con Dios. El cristiano no puede sorprenderse por las oposiciones que tiene, por las dificultades que enfrenta, porque el reino de las tinieblas, si usted no lo sabe, sépalo, está haciendo su trabajo constantemente. Tú no sabes que tú en Cristo eres uno menos bebiendo cerveza, fornicando en la calle, en droga, robando, engañando, mintiendo, matando, atracando. Uno que venga a Cristo es uno menos para el reino de las tinieblas. Es una alma menos para el enemigo. Y el enemigo lucha porque él cree que las almas son de él, que las vidas son de él, y se levanta para destruir y para atacar y para engañar. Pero hoy el Señor te dice, no te desanimes. No te desanimes. Amado, no te desanimes, no te desanimes. Tienes que confiar en el Señor. Cristo era claro y específico y le habló la verdad a los discípulos cuando los comisionó. Él en ningún momento le habló mentira. Y esos ejemplos están ahí para ti, para mí. Van a venir oposiciones, Mateo 10:16 dice, aquí yo los envío como oveja en medio de lobos.
Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Eso le dijo Cristo cuando estaba comisionándolos. Y eso es para ti y para mí también, iglesia del Señor. Hay personas que creen que han venido al evangelio a estar en un resort, donde tú vas, ya tú pagaste por adelantado y todo está ahí, solamente come. Es un evangelio motivador. Pero vamos a tener lucha, te van a criticar, te van a odiar, van a tratar de engañarte, te van a sacar de los lugares a veces. Vas a encontrar gente que te van a hacer cosas difíciles, pero tú tienes que seguir confiando en Dios. Yo lo mando como lobo, como oveja en medio de lobo. ¿Tú crees que esos lobos no tienen dientes? Esos lobos tienen sus garras y están dispuestos, solícitos de echarte mano para que tú no avances en el evangelio, para engañarte, para hacerte enfriar, para hacerte ir de la iglesia. Es más, hay algunos que esos lobos ya lo mordieron y lo tienen ahí atrapado. Y cuando esos lobos muerden, no sueltan, a menos que sea el león de la tribu de Judá, que se llama Jesucristo, que les ruja. Ahí ellos tienen que irse, esos lobos, cuando el león de la tribu de Judá les ruge. Yo los envío como ovejas en medio del lobo. ¿Qué es lo que hace el lobo? Atacar la oveja. Se opone, se quiere comer la oveja. Por eso tú no puedes alejarte de la iglesia, porque tú necesitas del pastor. ¿Quién es que defiende las ovejas del lobo? ¿El pastor? El pastor defiende a las ovejas del lobo. Y si tú te alejaste y tú crees que vas a poder echar hacia adelante sola o solo, estás equivocada o equivocado. Necesitas un pastor. Por eso dice, sed pues prudente como serpiente. ¿Qué tenemos que caminar? Con prudencia. Porque el enemigo se opone y el enemigo trata de ganar ventaja. Busca los errores de nosotros, las faltas de nosotros, las ignorancias nuestras, la utiliza el enemigo para hacernos caer, para hacernos derribar. Por eso dice el Señor te advierte, le advirtió y nos advierte a nosotros, caminen con prudencia, oren. ¿Qué es lo que le dice? Oren, no se separen de su grupo, lean la palabra, aliméntense, congréguense, sean sabios, sean prudentes. Pero también recuerden ser muy sencillos como paloma. Entonces, mi amado hermano, si estas palabras las dijo Cristo, es porque iban a venir todo esto. Yo no sé por lo que tú tal vez estás pasando hoy. Yo no sé qué manada de lobo te cayó atrás o te cayó un solo lobo. Yo no sé qué cosa se está oponiendo en tu camino. Lo que te quiero decir es, no te asuste, no te dejes turbar a nivel mental por el enemigo. Eso es normal, no pasa nada. No pasa nada en tu vida extrahumano. A veces queremos, Señor, quítame esto. Tranquilo, no pasa nada. Él conoce lo que está sucediendo. Esa dificultad que estás enfrentando hoy, mire, yo quería ir a predicar y yo quería orar, vas a tener oposición, abre los ojos. Tengo que decirte la verdad, no te puedo engañar. Tengo que decirte la verdad, abre los ojos. Esas oposiciones que tú tienes para hacer la obra, eso es parte del paquete. Tienes que trabajar y hacerlo, aunque tenga la oposición, porque Dios está ahí. Dios está a tu lado. Hay personas que quieren que Dios le quite todo del camino para ellos. Que Dios me ponga, como yo siempre he dicho, que me ponga un espíritu para yo ir a predicar, que me ponga un espíritu para orar, que me ponga un espíritu para yo leer la Biblia. Espíritus asistentes le pedimos a Dios ahora. Yo quiero un espíritu para ir a la cárcel. Dígale a Dios que me dé un espíritu para esto y un espíritu para leer la Biblia. Dijo el Señor a ese líder joven, al hijo de Nun, a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, que yo voy a estar contigo.
Pero queremos espíritus asistentes para todo. Queremos que Dios lo haga todo. Y eso es un exceso. Y eso hace daño. Aquí, levántate a orar temprano. Levántate a orar a las 3 de la mañana. Levántate. Pero a veces preferimos ver una película a las 3 de la mañana y no oramos. O a veces preferimos acostarnos tarde chateando o leyendo un libro. Pero orar, fulano, tú eres un religioso y tú orando a las 3 de la mañana. Pero tú estás mirando una película. ¿Y cuál es el problema? O tú te acostaste chateando tardísimo. ¿Cuál es el problema? Y cuando tú amanecías de cuneta en cuneta, bebiendo ron, ese ron blanco que te quema con los labios negros, entonces, ¿por qué no puedo yo amanecer orando? O bien levantarme a las 3 de la mañana. Entonces, necesitamos entender, hermanos, que van a venir oposiciones al camino, porque este camino es bueno. Y lejos de tú desanimarte y creer que Dios te dejó, y nosotros, lejos de estar atacándonos unos a otros, todo lo contrario, cuando vienen los ataques, cuando viene la oposición, es porque tú estás en el camino correcto y el enemigo se te está oponiendo para sacarte de ese camino. Por eso no hay que temer, alégrate. El Señor te da todo lo necesario. Él te dará todas las cosas que tú necesitas para llegar a la meta. Romanos 8:32 lo dice. Lee lo que lo dice la Biblia. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Señores, ya estamos bendecidos. Avancemos. Basta de estar deteniéndonos en cosas que no tienen valor. Avancemos. Eso es lo que Dios quiere, que avancemos. Avanza. Que ya Él te ha dado lo que tú necesitas. ¿Qué tienes que hacer? Concentrarte en Él, en Cristo, en su palabra y avanzar. Pero oposiciones vas a tener. Créeme, vas a tener oposiciones. Y no por eso Dios te dejó. Él está a tu lado. Y esa tiene que ser tu fe. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nehemías pudo o no pudo reconstruir los muros. Los pudo reconstruir. Quitó la usura, retomando el texto base. Quitó la usura, la idolatría. Arregló y pintó todo eso. Puso madera nueva, ladrillo nuevo. Léalo en Nehemías que está ahí. Ahora, ¿la oposición pudo detenerlo? No, porque la oposición te detiene si tú le haces caso, si tú le prestas atención. Pero si tú te concentras en Cristo, la oposición no te va a destruir. Lo que se te está poniendo en el camino va a seguir en el camino si tú le prestas atención. Pero si tú te concentras en Cristo, vas a llegar a la meta. Yo quiero decirte que Dios quiere que tú llegues a la meta. Levántate un día como hoy, que tú no fuiste llamado para estar ahí mirando todo el tiempo las oposiciones, las trabas que hay en el camino. La vida es esto, hermano. Sé consciente de las cosas. Tú resuelve un problema hoy y viene otro mañana. Y resuelve ese y viene otro. Y viene un tiempo de bonanza y luego vuelve y vuelve otro tiempo. Y así es la vida. Y así va a ser hasta que estemos vivos. No le mintamos a la gente y digamos la verdad. Lo importante es que Dios esté ahí. Porque si Dios está, nada que temer. Si Dios está, nada que temer. En el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Por aquellos que están turbados, por aquellos que están asustados. ¡Ay, qué prueba! ¡Ay, la prueba! ¡Oh, la prueba! Se acabó el arroz. ¡Ay, qué pasó! Se acabó la habichuela. Óyeme, así como saliste de la otra, vas a salir de esta. Tranquilo, contrólate y no le pidas a Dios que tome el control, que Dios nunca ha perdido el control. Controlémonos nosotros y vamos a seguir, pase lo que pase, porque al final cantaremos el preciado himno de victoria. Padre, te damos gracias. Señor, mira a tu pueblo que a veces se turba. Mira a su pueblo, Señor, que a veces nos turbamos.
y empezamos a decir y a hablar mal sin saber. Ayúdanos a entender, Padre, que tú estás ahí. Mira esos pastores, esos evangelistas, esos misioneros, esos plantadores de iglesias, Señor, que están ahí y han visto cómo han tenido oposición. Ayúdala a entender que si tú le llamaste, le respalda. Ayúdala a entender como Nehemías, que lo primero es humillarnos, pedir perdón, buscar tu ayuda y dejar que tú obres. Y al final todo saldrá como debe salir. A veces nos desesperamos, Señor, y empezamos a llenarnos de dudas. Perdónanos, sí, perdónanos porque mucho que lo hacemos, mucho que a veces preguntamos a dónde está Dios y será verdad que Dios está conmigo. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Sigue